Hoy profundizaremos en los secretos más profundos de Lucas, el médico evangelista. Lo que vio, escuchó y experimentó cambió para siempre no solo su visión de la medicina, sino también de la vida misma. ¿Cuál es el misterio detrás de estos milagros? ¿Y cómo pueden estas historias transformar tu vida hoy? Quédate conmigo hasta el final para descubrir la verdad que encontró Lucas y que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Lucas siempre ha sido un hombre de ciencia. Como médico, pasaba sus días inmerso en diagnósticos y tratamientos, intentando comprender cada detalle del cuerpo humano. Cada vez que alguien entraba a su oficina, lo observaba atentamente. Se sentía capaz de curar heridas, aliviar dolores, dar medicinas que prometían vida. Pero en el fondo, Lucas sabía que había algo que no podía lograr. Las cicatrices que veía a menudo no eran las únicas. Había heridas invisibles que sus manos entrenadas no podían tocar. Un día, mientras caminaba por la ciudad, escuchó rumores sobre un hombre. Dijeron que él sanó, pero de una manera diferente. No usó medicinas ni ungüentos. Con simples palabras, caricias suaves o incluso simplemente con su presencia, este hombre restableció la vida de las personas. ¿Cómo sería eso posible?, se preguntó Lucas. Fue intrigante. Las historias contaban de ciegos que volvían a ver, de paralíticos que caminaban y hasta de muertos que resucitaban. Lucas, con todos los conocimientos médicos que tenía, no podía explicarlo. Pero algo dentro de él empezó a burbujear. Lucas se mostró escéptico, pero su curiosidad era aún mayor. Era como si cada curación que escuchaba fuera un llamado, una voz silenciosa que lo invitaba a descubrir lo que había más allá de los límites de la medicina. Quizás, pensó, había algo que ni su formación ni sus libros podían explicar. Y esta inquietud lo llevó a buscar más. Todavía no lo sabía, pero este camino lo pondría cara a cara con los apóstoles y con el hombre mismo que transformó vidas de una manera que ningún médico jamás podría hacerlo. La curiosidad de Lucas crecía con cada nuevo rumor que llegaba a sus oídos. No fue solo la cantidad de historias, sino la intensidad con la que la gente hablaba de este hombre llamado Jesús. Sus pacientes acudían a él, no solo para informarle sobre dolores y heridas, sino también para contarle los milagros que habían presenciado con sus propios ojos. Era como si el mundo hubiera cambiado y Lucas ya no pudiera ignorarlo. Una tarde, mientras se preparaba para otro día de citas, Lucas escuchó algo diferente. Un comerciante, que había viajado por varias ciudades, habló de un hombre ciego que, con el simple toque de Jesús, volvió a ver. Esto sacudió al médico de una manera que no esperaba. La medicina explicaba muchas cosas, pero ¿devolverle la visión a alguien con un toque? Esto estaba más allá de cualquier comprensión. Esa historia encendió un fuego en Lucas, la necesidad de saber si todo era real. Entonces decidió que tendría que investigar por su cuenta. Tomó sus cosas y salió en busca de los seguidores de este hombre. El camino lo llevó a pequeños pueblos, callejones escondidos y grandes plazas donde se reunían multitudes para escuchar sobre las curaciones y enseñanzas. Cada vez que se acercaba a estas historias, su mente se inquietaba más, tratando de entender la lógica detrás de todo. Pero había algo más profundo, una verdad que parecía escaparse entre líneas. Lucas sabía que necesitaba acercarse a las personas más cercanas a Jesús, y por eso comenzó su búsqueda de los apóstoles. Después de todo, ¿quién mejor para hablarte de este misterioso hombre que quienes caminaron a su lado? Lucas llegó a un pequeño y silencioso pueblo, donde el viento susurraba entre los árboles y el sol tocaba suavemente la tierra. Allí supo que estaban reunidos algunos de los apóstoles de Jesús. No eran hombres notables a los ojos del mundo. Pescadores, recaudadores de impuestos, gente sencilla, como tantos otros que Lucas había conocido a lo largo de su vida. Pero había algo diferente en ellos, algo que brillaba en sus ojos, una convicción inquebrantable, como si hubieran presenciado cosas que las palabras nunca podrían describir del todo. El primero que conoció Lucas fue Pedro, un hombre de discurso directo, con una fuerza bruta en su voz. Pedro contó sobre el día que caminó sobre el agua junto a Jesús, y Lucas, escéptico como estaba, sintió un escalofrío.
Como médico, sabía que el agua no podía soportar el peso de un hombre. Era imposible. Pero la mirada de Pedro, firme y llena de verdad, no dejaba dudas. Creía cada palabra que decía. Lucas comenzó a preguntarse si la lógica era suficiente para entender lo que estaba sucediendo ante él. Luego conoció a Juan, quien habló de Jesús con una dulzura que contrastaba con la intensidad de Pedro. Juan el descrito no solo como maestro, sino como alguien que traía paz a las almas inquietas, como las olas del mar que, bajo su voz, calmaban. Cada encuentro dejó a Lucas más intrigado. ¿Cómo podría un grupo tan simple de hombres transformarse de manera tan profunda? ¿Qué fuerza fue esta que cambió no solo los cuerpos, sino también los corazones? Sin comprender aún lo que estaba por venir, Lucas sabía que necesitaba descubrir más sobre este Jesús que, sin siquiera estar presente, cambió todo a su alrededor. A medida que Lucas pasaba más tiempo con los apóstoles, algo dentro de él comenzó a cambiar. Escuchó historias que desafiaron toda su comprensión como médico. Pero lo que le impresionó no fueron los milagros en sí, sino la forma en que transformaban a las personas. No era solo el hecho de que un ciego pudiera volver a ver o un paralítico se levantara. Era el brillo en los ojos de estas personas, como si, además de sus cuerpos, sus almas hubieran sido restauradas. Lucas recordó a un hombre al que había tratado años atrás, un leproso. La enfermedad había destruido su cuerpo y Lucas sabía que no había cura. Recordó la piel en carne viva, los miembros marchitos, el dolor constante. Este hombre ya había perdido la esperanza y todo lo que Lucas podía hacer era ofrecer un alivio temporal. Sin embargo, cuando lo encontró nuevamente, ya curado y lleno de vida, Lucas apenas podía creerlo. Ese mismo hombre ahora caminaba por las calles, no solo físicamente sano, sino con una alegría que Lucas nunca antes había visto. Era como si la curación de Jesús fuera más profunda, como si llegara a partes del ser humano que la medicina nunca podría tocar. ¿Cómo hace eso?, se preguntó Lucas. Cada historia que escuchó, cada persona que conoció, lo dejó más intrigado. No hubo explicación médica para lo que vio y le molestó. Empezó a escuchar más historias. Una mujer que acababa de tocar el manto de Jesús y se curó de una enfermedad que llevaba años arrastrando. Un hombre que fue liberado de los espíritus que lo atormentaban. La ciencia de Lucas no tenía respuesta a estas transformaciones. El misterio solo crecía, y Lucas sentía que se estaba acercando cada vez más a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Lucas, siempre tan racional, se encontró en un profundo dilema. Su mente, entrenada por la ciencia, pedía a gritos explicaciones lógicas para todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, su corazón, cada vez más conmovido por las historias y testimonios, comenzó a preguntarse si tal vez había cosas más allá de lo que la razón podía comprender. Era como si hubiera una batalla interna en su pecho, una confrontación entre lo que sabía y lo que empezaba a sentir. Como médico, Lucas confiaba en lo que podía ver, tocar y medir. Las enfermedades tenían causas y efectos claros. Pero, ante los milagros de Jesús, se encontró con algo que no encajaba en las leyes naturales. ¿Un hombre ciego de nacimiento ve de repente? ¿La fiebre que abandona el cuerpo de un niño con solo tocarlo? ¿Cómo explicar esto? Lucas pasaba noches pensando, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre medicina, pero no encontraba respuestas. Lo que más le intrigó fue que estos milagros no se referían solo a curas físicas. Cada persona que conoció a Jesús fue transformada de una manera que él, Lucas, nunca antes había visto. Era como si algo invisible dentro de ellos hubiera sido restaurado. El dilema entre ciencia y fe se intensificaba con cada nueva historia que escuchaba. Lucas sabía que estaba en una encrucijada y con cada paso que daba sentía que estaba más cerca de una verdad que aún no podía comprender del todo. Con su mente en constante conflicto, Lucas decidió que necesitaba hacer algo más que escuchar historias. Necesitaba presenciarlas por sí mismo. Después de muchas noches sin dormir, reflexionando sobre todo lo que había oído y visto, Lucas tomó una decisión. Sabía que ya no podía limitarse a mirar desde lejos. Algo dentro de él pedía acción. Entonces,
Con un pergamino en la mano y el corazón todavía lleno de preguntas, comenzó a registrar todo lo que sabía sobre Jesús. Quizás al plasmar estas historias en papel podría encontrar respuestas. O, al menos, comprender mejor lo que estaba pasando. Lucas nunca había pensado en ser cronista. Era médico, un hombre de ciencia. Pero sentía que su misión ahora era más grande que simplemente curar cuerpos. Necesitaba contarle al mundo lo que estaba descubriendo. Cada palabra que escribía era como una pieza de un rompecabezas que empezaba a formarse, aunque aún quedaba mucho por desentrañar. El simple hecho de escribir pareció calmar un poco el conflicto que hervía en su interior, pero también abrió nuevas preguntas. Comenzó registrando informes de milagros. Cada tratamiento, cada transformación, era un evento que parecía desafiar las leyes de la naturaleza que él tan bien conocía. Pero Lucas sabía que no bastaba con describir los hechos. Necesitaba entender qué había detrás de todo eso. ¿Cuál fue el verdadero significado de estos milagros? ¿Quién era realmente este hombre llamado Jesús? Como Lucas escribió, su deseo de profundizar solo aumentó. Era como si cada palabra escrita lo llevara hacia una verdad mayor, algo que sabía que no podría descubrir por sí solo. Necesitaba acercarse aún más a Jesús, presenciar todo con sus propios ojos y comprender lo que había más allá de los informes y las curaciones extraordinarias. Mientras Lucas continuaba con sus notas, sucedió algo curioso. Se dio cuenta de que, como médico, tenía una perspectiva única sobre los milagros de Jesús. Donde otros solo vieron eventos sobrenaturales, Lucas vio detalles que pasaban desapercibidos para los ojos comunes. Sabía cómo funciona el cuerpo, cómo se manifiestan las enfermedades, y precisamente por eso los milagros le resultaban aún más impresionantes. Por ejemplo, cuando escuchó acerca de la curación de un paralítico, Lucas supo que, en muchos casos, la parálisis era permanente, sin posibilidad de recuperación. Probablemente ese hombre ya había perdido toda esperanza de volver a caminar. Y sin embargo Jesús, con pocas palabras, dijo, «Levántate y anda». Y caminó. Lo que Jesús hizo fue más que restaurar el movimiento al cuerpo de ese hombre. Le estaba devolviendo su dignidad, la oportunidad de vivir plenamente de nuevo. Otro caso que afectó profundamente a Lucas fue de la mujer con flujo de sangre, enfermedad que duró 12 años. Conocía bien esta condición y sabía cuán debilitante y vergonzosa era en esa sociedad. Esta mujer, ya desesperada después de tanto tiempo, solo tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada instantáneamente. Lucas sabía que no existía ningún medicamento, cirugía o tratamiento que pudiera lograr algo como esto. Esto lo dejó dividido. Por un lado, era un hombre de ciencia que buscaba explicaciones concretas. Por el otro, me enfrentaba a algo que parecía ir más allá de toda lógica. Estas curas lo dejaron cada vez más fascinado. Sabía que necesitaba ver estos milagros con sus propios ojos. ¿Quién sabe? Al observar directamente lo que hizo Jesús, Lucas finalmente encontraría las respuestas que buscaba. En uno de sus viajes, Lucas escuchó una historia que lo hizo detenerse y reflexionar de otra manera. Era el relato del nacimiento de Jesús, contado nada menos que por María, su propia madre. Lucas, que hasta entonces se había centrado en las curaciones y los milagros, se encontró ante algo aún más extraordinario: el comienzo de todo. María era una mujer humilde, de mirada serena y profunda. Su voz, tranquila y firme, traía una paz difícil de describir. Cuando comenzó a contar su historia, Lucas se dio cuenta de que se enfrentaba a algo grandioso. Habló de una visita inesperada, de un ángel que se le apareció y le dijo que daría a luz al Hijo de Dios. Para Lucas, un médico, esto parecía imposible. Sabía cómo se formaba la vida, conocía los procesos biológicos. Y, sin embargo, aquí estaba ella, diciendo que el nacimiento de Jesús ocurrió de una manera completamente inusual. ¿Cómo es posible esto?, se preguntó Lucas. La historia de María estaba llena de misterio, pero al mismo tiempo, contenía una sencillez y una verdad que no podía negar. Habló del viaje a Belén, del sencillo establo donde el Salvador vino al mundo y del brillo de las estrellas esa noche.
Cada palabra parecía tener un peso espiritual que Lucas sentía, incluso sin comprenderlo del todo. Una vez más, se encontró frente a algo que desafiaba toda lógica y conocimiento que poseía. El nacimiento de Jesús, como lo describió María, era otro punto que Lucas necesitaba investigar. Sabía que esta historia, al igual que los milagros que había oído, tenía un significado más profundo, algo que aún tenía que descubrir. Lucas, con el corazón lleno de preguntas tras escuchar la historia de María, pronto se enteró de otro acontecimiento que no podía dejar de lado: el bautismo de Jesús. Las aguas del río Jordán siempre han sido vistas como un símbolo de purificación, pero lo que allí ocurrió parecía ser mucho más que un simple ritual. La gente hablaba del momento en que Jesús entró en las aguas y de cómo sucedió algo inexplicable. Juan el Bautista, el profeta que predicó en el desierto, era conocido por bautizar multitudes, pero cuando apareció Jesús, algo cambió. Juan dudó, sabiendo que Jesús era diferente, alguien puro, sin pecado. Aún así, Jesús pidió ser bautizado, y en ese momento, al salir del agua, los cielos se abrieron. Lucas escuchó informes de personas que estaban presentes ese día y juraron haber visto al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Y, como si fuera poco, vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Lucas, al escuchar esta historia, quedó fascinado por la profundidad simbólica de ese momento. No fue solo un bautismo, no fue solo agua. Había algo más, algo invisible y espiritual que transformaba todo lo que tocaba. ¿Qué quiso decir esa paloma? ¿Y esa voz que vino del cielo? Parecía que, en ese momento, la misión de Jesús en la tierra se revelaba a todos. Las aguas, que Lucas veía como símbolo de la limpieza del cuerpo, ahora ganado un nuevo significado. Ellos también purificado el alma, revelando una verdad que hasta entonces no podía comprender. Lucas sabía que, para comprender lo que significaba todo esto, necesitaría profundizar aún más en las historias y misterios que rodeaban a Jesús. Lucas, mientras escribía relatos de milagros e historias sobre Jesús, se topó con un episodio que lo hizo reflexionar más profundamente: la tormenta calmada. Este evento no fue solo una demostración de poder, sino también una poderosa metáfora que resonó en su propia vida. La historia contada por los apóstoles fue sencilla, pero cargada de significado. Estaban en una barca, cruzando el mar de Galilea, cuando de repente, una furiosa tormenta los envolvió. Fuertes vientos, olas que se elevaban como montañas y el miedo de que el barco fuera destruido en cualquier momento. Los discípulos, hombres acostumbrados al mar, entraron en pánico. En medio del caos, miraron a Jesús que, increíblemente, estaba durmiendo. ¿Cómo podía alguien dormir en medio de una tormenta tan violenta? Desesperados, despertaron a Jesús, y él, con una tranquilidad que ninguno esperaba, se levantó, miró el mar embravecido y simplemente dijo: «Cállate, quédate quieto». Y de repente, las aguas se calmaron, el viento cesó y el mar quedó en una calma absurda. Lucas, al escuchar esta historia, quedó fascinado por la sencillez con la que Jesús dominaba su propia naturaleza. Pero lo que más le impresionó fue el simbolismo detrás de esta tormenta. Sabía que la vida era a menudo como ese mar embravecido, lleno de incertidumbre, miedo y fuerzas incontrolables. Y al igual que los discípulos, Lucas también enfrentó su propia tormenta interna, una lucha constante entre su razón y su fe. Quizás él, como aquel barco, necesitaba una palabra de calma para encontrar la paz en medio del caos que lo consumía. Lucas escuchó de muchos milagros, pero ninguno lo conmovió tanto como la historia de Lázaro. Era algo que iba más allá de curar enfermedades o calmar tormentas. Esta era una historia sobre la muerte y la vida, y la forma en que sucedió todo desafió aún más su comprensión. Lázaro, un querido amigo de Jesús, había muerto. Cuando Jesús llegó al pueblo, ya habían pasado 4 días desde su muerte. 4 días. Para Lucas, como médico, esto significaba que no había nada más que hacer.
El cuerpo ya estaría en proceso de descomposición, y la idea de que alguien volviera a la vida después de tanto tiempo era impensable. Cuando Jesús pidió que quitaran la piedra del sepulcro, Lucas imaginó la conmoción y la incredulidad de quienes lo rodeaban. Marta, hermana de Lázaro, incluso intentó advertirle: «Señor, ya huele mal». Pero Jesús, con una firmeza que hacía que lo imposible pareciera natural, simplemente llamó: «Lázaro, sal». Y, delante de todos, sucedió lo imposible. Lázaro se fue, aún con las vendas de lino que envolvían su cuerpo, como señal viva de que la muerte no tenía la última palabra. Lucas se sorprendió al escuchar este informe. Como médico, sabía que la muerte era el límite final, el punto de no retorno. Y, sin embargo, allí estaba Jesús, rompiendo esa barrera como si fuera solo una sombra pasajera. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué poseía Jesús que le hizo tener dominio incluso sobre la muerte? El milagro de Lázaro no se parecía a nada que Lucas hubiera oído jamás. Comenzó a darse cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Lucas, después de haber presenciado tantos milagros y escuchado informes que desafiado ante cualquier explicación humana, empezó a darse cuenta de que su camino lo llevaba a un lugar inesperado. Desde el principio se había propuesto ser un médico, un atento observador de los cuerpos y sus dolencias. Sin embargo, a medida que las historias de Jesús se desarrollaban ante él, Lucas comenzó a comprender que la verdadera curación no se daba solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Era como si Jesús no solo sanara los cuerpos, sino que también tocara las almas de todos los que conocía. Cada relato que registró no fue solo un milagro aislado, sino una pieza de un rompecabezas más grande que Luke todavía estaba tratando de armar. Él, que antes se consideraba un hombre de ciencia, ahora empezó a sentir que estaba destinado a algo más grande. Quizás su misión fuera más profunda que simplemente curar heridas y aliviar el dolor. Se preguntó, ¿era posible que él también estuviera siendo llamado a algo más allá de lo que jamás había imaginado? Los milagros que Jesús realizó mostraron un poder que iba más allá de las capacidades humanas. Lucas recordó todas las miradas que había visto, aquellas que, después de conocer a Jesús, no solo salieron sanados, sino transformados. Había una luz diferente en cada uno de ellos, algo que Lucas no podía describir con precisión, pero sabía que era real. Cada historia que escribió lo acercó a esta verdad. Ahora Lucas sintió un nuevo llamado dentro de él. Sabía que ya no podía ser simplemente el observador. Al final de su investigación, Lucas se dio cuenta de que el verdadero milagro no estaba en los hechos espectaculares de Jesús, sino en los cambios invisibles y profundos que tuvieron lugar dentro de las personas. La curación física fue solo el comienzo. El verdadero toque de Jesús fue el que transformó los corazones. El viaje de Luke lo llevó de ser alguien que miraba el cuerpo con escepticismo a un hombre que entendió que la fe y la curación del alma eran aún más poderosas. El mayor aprendizaje de Lucas fue que a veces necesitamos mirar más allá de lo que podemos ver y tocar. Las mayores curaciones no siempre están en lo que podemos medir, sino en las transformaciones que ocurren dentro de nosotros, en las tormentas calmadas, en las nuevas vidas resucitadas y en la fe que nos guía incluso cuando no entendemos todo. La historia de Lucas nos enseña que en nuestra búsqueda de respuestas y comprensión, a menudo nos centramos solo en lo que es visible y tangible. Como él, pasamos gran parte de nuestra vida intentando controlar lo que podemos ver, como problemas concretos, desafíos diarios o cuestiones materiales. Pero, tal como descubrió Lucas, las transformaciones más profundas ocurren dentro de nosotros, en las partes que no podemos medir o explicar completamente. Hoy en día, esto se aplica cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener solución ni explicación lógica. Puede que estemos buscando una cura para un problema externo, pero el verdadero cambio comienza en nuestro interior. Cuando enfrentamos nuestras tormentas internas, nuestros miedos, ansiedades e incertidumbres, es cuando encontramos la fuerza para superar los desafíos. La lección que podemos aplicar es que la fe, ya sea en Dios, en algo más grande o incluso en nuestra capacidad de transformarnos, nos lleva a ver más allá de lo que los ojos pueden ver.
La paz que tanto buscamos proviene no solo de la solución de problemas externos, sino de la calma interna que encontramos al enfrentar nuestros mayores desafíos con confianza y serenidad. Tal como aprendió Lucas, a veces lo que más necesitamos es creer que, aún sin entenderlo todo, estamos siendo transformados de adentro hacia afuera. Si te gustó la historia de Lucas y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.